Hola de nuevo. En este video lo que vamos a hablar es acerca de la noción de neurosis o patología desde la mirada humanista. Bueno, en el video anterior lo que vimos era la noción de salud, en la que vimos una idea de salud como capacidad de un ser humano de estar con todos sus recursos psíquicos, su capacidad de autorregulación, de darse cuenta de lo que le está pasando, de lo que necesita, entrar en contacto con eso y movilizarse para resolverlo, y su capacidad de ajuste creativo de poder responder de distintas formas en las distintas situaciones, ante distintas necesidades, y por lo tanto, como esta persona sana, entre comillas, está en contacto con su energía, con su capacidad de autorregulación, muestra cierta vitalidad y como joy de vivre, como alegría de vivir, se podría decir. Versus estar como apagado o actuando solo desde la cabeza, el intelecto, que podría ser tal vez otra forma de vivir. Bueno, entonces, si esa es la noción de salud, ¿cuál es la noción de enfermedad? Ok, la noción de enfermedad. La noción de enfermedad tiene que ver con estar desconectado de nosotros mismos, en el sentido de estar desconectados de ciertas necesidades o capacidades. Eh, ¿Por qué estamos desconectados de eso? Porque aprendimos que era peligroso conectarnos con eso. Vamos a partir con algunos ejemplos como más simples, que en general son los que se plantea desde la Gestalt más antigua, y después vamos a ir hacia algunos ejemplos un poco más complejos, que ya requieren integrar otros modelos. A ver, el ejemplo más simple. Un niño cuando nace, una guagua cuando nace, su prioridad número uno es lograr ser cuidado o ser cuidada por su entorno, por su ambiente, por su familia. Si no logra eso, muere. No tiene capacidad de cuidarse por sí mismo. Entonces, el encajar en el grupo es algo vital, es de supervivencia, es algo básico. Entonces, cuando el niño de repente muestra ciertas características o ciertas conductas que generan ese rechazo, eso es un peligro terrible. Eso es, como se dice en la Gestalt de acá, como una muerte existencial. Entonces, por ejemplo, si es que yo nazco en una familia súper hippie, alternativa, artista, y me muestro como súper como cuadrado y rígido, y tal vez como medio agresivo, eso puede generar como rechazo eh, del entorno. Y ante ese rechazo, el niño se ve en un conflicto, probablemente sin darse cuenta, inconsciente, de, chuta, mi necesidad como organísmica, por ejemplo, tiene que ver con poner cierta estructura o con algo de fuerza, de rabia. Pero si me conecto con eso y me pongo, por ejemplo, duro y me muestro como autoritario con mi hermano, eh, veo que me rechazan y se me aparece este peligro de, chuta, me voy a quedar solo, me voy a morir. Ante ese conflicto de, chuta, yo tengo una necesidad organísmica, pero parece que si me conecto con esa necesidad organísmica, mi entorno me va a rechazar y va a pasar algo muy terrible. ¿Qué pasa? Suprimo esa necesidad. Acá hay que hacer una diferencia muy grande. Muchas veces estamos en una situación de conflicto y no todo ese conflicto va a generar una neurosis o una polarización o una patología. En el video anterior les contaba un mini conflicto de quiero hacer este video, entonces tengo una necesidad de terminar el video y al mismo tiempo quiero ir a tomar agua. Eso no necesariamente me va a generar una patología, simplemente yo me voy a quedar con sed un rato.
En ese sentido, si es que uno, por ejemplo, dijera, chuta, tengo ganas de hablar de lo mucho que me encanta el reggaetón en una fiesta en que todos son intelectualoides y se van a burlar de mí si yo hablo que me gusta el reggaetón, y yo digo, ¿sabéis que en esta fiesta no puedo hablar de reggaetón? Así que ya voy a hablar de Heidegger. Y yo hablo de Heidegger y bueno, me quedé frustrado con mis ganas de compartir mi amor por el reggaetón. Pero eso no necesariamente va a hacer que me neurotice o me enferme. El problema es cuando hay una cierta necesidad que está constantemente siendo frustrada. Entonces el organismo le es muy difícil sostener esa frustración. Chuta, nunca me puedo conectar con mi fuerza, con mi agresividad. Siempre estoy siendo frustrado, siempre estoy siendo frustrado, siempre estoy siendo frustrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después me desconecto de mi agresividad. Yo ya no la siento. ¿No? Ya no la siento, ya no me contacto con eso, ya ni siquiera me doy cuenta de que surge esa rabia. Es como que en este ejemplo de reggaetón medio absurdo yo dijera, no, sabes que ya no me gusta el reggaetón. En realidad yo amo Heidegger y me carga bailar y ahí como que me desconecto de algo propio. Y ese es el origen para la visión gestáltica clásica y también de otros modelos humanistas clásicos, es el origen de la neurosis. Hay un choque entre quien yo debería ser para adaptarme al entorno, para sobrevivir socialmente, y ciertos aspectos que no calzan con eso, con ese ideal, se podría decir. Y eso que no calza es reprimido, ignorado, oculto. Lo mismo si es que yo soy alguien como más sensible y conectado con mi vulnerabilidad y estoy en un entorno donde eso se penaliza, ¿no? Los niños no lloran, por ejemplo, entonces cuando me surge la pena, yo aprendo a desconectarme de eso y aprieto la garganta y me tenso los músculos, entonces voy generando una coraza caracterológica para desconectarme de la pena, porque no es permitido para mí vivir con esa emoción y estar en contacto con esa emoción y mostrar esa emoción. Entonces esa es la solución neurótica, entre comillas, que habla Peirce, es cuando yo me desconecto de un aspecto mío, de ciertas necesidades, ciertas emociones, ciertas formas de relacionarme con los demás, y aprendo que yo no soy eso. Cuando en el ideal de salud yo puedo ser cualquier cosa en términos básicos, ya no puedo ser astronauta tal vez, pero yo puedo ser alguien que llora, yo puedo ser alguien que se enoja, yo puedo ser alguien que ríe, yo puedo ser alguien que tiene miedo, yo puedo ser alguien que manda, que es mandado, soy totipotencial en ese sentido de formas de relación, de emociones. Pero en la neurosis o en la patología ya no. Yo soy así y no soy asá. Está esta distinción junguiana de la persona y la sombra. Ciertos aspectos quedan prohibidos porque es peligroso para mí conectarme con eso. Entonces, no, yo no soy así. Y ahí se divide la persona entre lo que sí puedo ser y lo que no. Y ese es el paradigma clásico de la neurosis y de la patología desde el humanismo. En que para sobrevivir necesito rechazar ciertos aspectos de mí. Por eso esto es súper importante, que a esto se le llama solución neurótica, porque es una solución a un problema. Es un problema en que yo estoy metido de niño o de bebé incluso, y esta es una solución. Por lo tanto es algo que tiene un sentido positivo, un sentido adaptativo. Y este principio de que la neurosis o las patologías tienen un sentido adaptativo, un sentido positivo para el que las sufre, es un principio que se va a mantener incluso en los desarrollos más actuales. Ok, entonces esta es la noción clásica de que yo, para sobrevivir en mi entorno, necesito mostrarme de una manera que es aceptable y necesito desconectarme de otras formas de ser, otras formas de sentir, de relacionarme con los demás que no son aceptables
Entonces me conectan con este peligro, con esta muerte existencial de, chuta, no voy a pertenecer al grupo, no me van a querer, no me van a cuidar, me voy a morir. Porque somos mamíferos y necesitamos a la manada que nos cuide cuando somos chicos. Ok, entonces este es el paradigma clásico de la patología. ¿Y qué pasa? Que como me voy desconectando de ciertas emociones, cierta forma de relacionarme, cuando apenas surge eso, lo interrumpo, lo interrumpo, lo interrumpo, lo interrumpo. Y cuando sistemáticamente interrumpo ciertas necesidades, emociones, formas de relación, a eso se le llama polarización, que es cuando ya se divide mi ser entre esto que es aceptable y esto otro que no es aceptable. Entonces, cuando necesito conectarme con esto otro, que está en la zona negra, en la zona no aceptable, hay problemas. Por ejemplo, yo aprendí a ser como súper exitoso y sentirme bacán y sentirme como súper empoderado. Y me fue bien en general en mi vida. Sintiéndome así, fui un líder, como un modelo para los demás, me admiraban. Pero de repente me enfermo o me vuelvo más viejo y necesito apoyo y ya no soy tan bacán. Y cuando me conecto con esa otra experiencia de necesitar apoyo o ya no ser tan admirado porque ya soy un viejo decrépito que ya nadie se acuerda de mí, me necesito conectar con otras emociones, otras formas de relación, en que ya no soy el centro, por ejemplo, de atención. Y si estoy sano, bueno, ya, yo puedo ser el centro y puedo no ser el centro. Puedo ser el bacán y puedo no ser el bacán. Pero si estoy neurotizado y estoy polarizado en que necesito ser el bacán del grupo y me encuentro en una situación en que ya no soy el bacán del grupo, me va a dar angustia. Porque me estoy conectando con algo que es peligroso, es terrible, está en mi zona oscura, está en mi sombra. Y me voy a angustiar y voy a colapsar y tal vez pida ayuda en terapia. ¿Y de qué se va a tratar la terapia? Acá me estoy adelantando un poco al siguiente video, pero para ilustrar el punto. La terapia no se va a tratar de hacer que yo vuelva a sentirme bacán, que eso sería una terapia como muy poco profunda, que no va a generar un cambio realmente transformacional. La terapia se va a centrar en que yo integre esa parte que no integro, que yo también puedo ser no bacán, también puedo ser débil o vulnerable o necesitar apoyo, también puedo ser alguien que mira desde la tribuna y no que está ahí en el escenario, que yo me conecte con esas otras posibilidades de mi ser. De eso se va a tratar la terapia. Que yo integre lo que está siendo rechazado, lo que está siendo no permitido. Ok, entonces esta es la noción típica, la noción clásica de la neurosis y la patología. Aprendí que ciertas, para repetirlo como por cuarta vez, ciertas emociones, formas de relación, necesidades, son malas o peligrosas o me van a generar rechazo. Y entonces trato de alejarme de eso. Yo no soy así, trato de no conectarme con eso, nunca sentirlo, nunca actuarlo. Y mientras logre mantener mi vida lejos de eso, bien. Pero si alguna vez en mi vida me lleva a conectarme con eso, angustia, síntomas. ¿Ya? Ahora, esta noción es súper útil y orientadora, pero un poco simple. ¿Ya? Porque no siempre tiene que ver con que, como en mi familia no les gustaba que yo fuera rabioso, o en mi familia no les gustaba que yo fuera tan sensible. No, no siempre es tan así. Entonces también les voy a hablar de otra noción un poquito más flexible, un poquito más amplia de la génesis de la neurosis y los síntomas. ¿Ya? El punto central acá tiene que ver con los aprendizajes emocionales. Aprendizajes de cómo soy yo, cómo es el mundo,
y cuáles son los problemas y cuál es la solución a los problemas. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esta mirada un poco más amplia, nosotros en nuestro desarrollo aprendemos ciertas cosas de cómo funciona el mundo. Nuestros padres o nuestro entorno nos ilumina respecto de cómo es el mundo cuando nosotros necesitamos orientarnos. Entonces todo lo que aprendemos cuando somos chicos, en general, lo tomamos como base y después nos lo seguimos cuestionando. Por eso es tan importante los primeros años. Aunque igual pueden haber aprendizajes después, pero bueno, la cosa es que a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas acerca de cómo es el mundo. Y a veces aprendemos cosas respecto de los peligros que hay en el mundo. Y también aprendemos cosas respecto de cómo superar esos peligros. Entonces, les voy a contar un ejemplo que lo aprendí en un taller. Una paciente llegó a terapia porque se sentía como fracasada en su vida. Como que nada le resultaba tan bien, como que la echaban de los trabajos, no podía destacar en, en los estudios, como que se sentía un fracaso. Y en la terapia, ocupando ciertas técnicas que también son súper interesantes de aprender y que vamos a ver en otra oportunidad, le ayudaron a que se conectara con cómo sería para ella esto de destacar y ser exitosa, para entender un poco más esto de qué significa no ser exitoso, qué significa sí ser exitoso. Y ella se imaginó, por ejemplo, llegando donde su familia y contándole, oh, me fue excelente, me ascendieron en mi trabajo, me felicitaron. Y se imaginó haciendo eso y hablándole a su familia. Y mientras vivía eso en su mente, empezó a sentir como una angustia. No, acá hay algo malo. Algo malo está pasando. El terapeuta le ayudó a conectarse con esa angustia y descubrieron que apareció una sensación que para ella era familiar y que se dieron cuenta que tenía algo que ver como con culpa. Y profundizando en esa culpa y tratando de entender de qué otras situaciones le evocaban esa culpa o de dónde conocía esa culpa, llegaron a una serie de experiencias de su niñez en que a ella sí le iba súper bien, destacaba y su familia la amaba por eso. Les encantaba que ella destacara, que fuera bacán. Entonces esta teoría clásica de que hay algo que mi familia rechaza, no calzaba con su caso. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el problema? El problema tenía que ver con una imagen que ella tenía grabada y que apareció al hacer este ejercicio experiencial. La imagen era ella contándole a sus papás cuando era niña de sus buenas notas y de repente centrándose en su hermana chica que le iba pésimo y su hermana llorando. Y esa escena de la paciente feliz y siendo como alabada y aplaudida por todos y su hermana llorando, le generó un aprendizaje emocional súper potente y que era básicamente, si yo destaco, si a mí me va bien, estoy humillando a mi hermana y yo soy fuerte, yo soy bacán y ella no, ella es débil, entonces no puedo hacerle eso. Y ese aprendizaje quedó incrustado en su organismo. Y eso hizo que luego, sin darse cuenta, ella empezara a evitar
continuamente situaciones que podían evocar ese peligro, esa sensación de yo estoy destacando y estoy humillando y pisoteando a los que son más débiles. Entonces, luego tomó una serie de decisiones en su vida sin darse cuenta, pero que eran coherentes con ese aprendizaje emocional. Eran una repetición de esa solución que ella aprendió ante ese problema de, chuta, mi hermana está llorando por mi culpa. Entonces, en este caso, el síntoma, que era su continua sensación de fracaso y de no destacar en nada, era una solución a un problema de raíz, que era el sentirse culpable por herir a su hermana. Y nuevamente, el síntoma tenía un sentido si uno capta su vivencia de mundo. Y ese es un principio que siempre vamos a tener en mente. El síntoma tiene un sentido. Ahora les quiero dar otro ejemplo que también tiene que ver con aprendizajes emocionales, pero es distinto. Este es un caso de otra paciente que de hecho yo conocí, que no era yo su terapeuta, sí. Era una paciente que tenía el siguiente síntoma. Cuando peleaba con su pareja o se sentía mínimamente criticada, ya sea por su pareja o por otra persona, tenía una angustia profunda, como que se fuera a desarmar. Y eso la hacía pelear o colapsar y generaba una serie de otros problemas. Rápidamente con su terapeuta vieron que esas peleas no eran como la raíz del asunto. Las peleas eran como una forma de defenderse de esa sensación profunda de angustia. Entonces, el punto era, ¿qué pasa con esa angustia? ¿Cómo es esa angustia? Y profundizaron en esa sensación de angustia. Y esta paciente describió como un hoyo negro, entre comillas, como que no tenía dónde afirmarse, como que se estuviera cayendo sin nada sólido de que agarrarse, sin un piso, sin una cuerda, sin ningún apoyo. Profundizaron más en esa sensación y eso le evocó una serie de recuerdos de niña. Y aparecieron dos grandes clases de recuerdos. Uno eran con su madre, en que la mamá le prometía algo y después se le olvidaba. Y había como un desencuentro ahí, como un choque, como un roce, y como, chuta, yo no, te olvidas de lo que me dijiste, te olvidas de haber hablado conmigo, como que yo no existiera, como que no tengo... Imagínense un niño que depende de casi todo de su madre y la madre de repente desconoce las cosas que han conversado. Había generado una sensación como de no tener piso, de no saber qué es real, qué no. Y apareció otro recuerdo también con su padre, en que ella siempre iba cuando era niña, chica, a acostarse con el papá y la mamá, a compartir, a regalonear un poco en la cama. Y de repente el papá dijo, no, basta, ya eres grande, quédate afuera, nunca más entres acá. Y de un día para otro la expulsó de ese espacio de regaloneo, de contención que tenía. Y ahí también era como que algo que era básico de su estructura, de su rutina, de su vida, de sus puntos de apoyo, se caía, se desmoronaba. Entonces, ese síntoma que ella tenía de ante un desencuentro, un juicio, alguna pelea, sentir como una angustia profunda, era una repetición de esos aprendizajes emocionales, de repente hay un desencuentro y como que pierdo toda base, todo punto de apoyo y me caigo. Era como un tema como de apego, básicamente. Entonces, en este caso, esa angustia no era alguna solución de nada. Era básicamente un recuerdo traumático, se podría decir. Pero también
era coherente con ese aprendizaje emocional. Ese aprendizaje emocional era de que en cualquier momento ella puede perder todo punto de apoyo y quedarse sola y que ya no podía contar con nadie. Entonces, en estos ejemplos vemos cómo no siempre calza esta visión clásica de la Gestalt y de los modelos humanistas antiguos, de que el origen de la neurosis es que mi familia básicamente no aceptaba un aspecto mío. Eso es algo bastante típico, algo importante de ver, pero no siempre calza con todos los problemas que traen los pacientes. Lo que sí calza siempre es que desarrollamos ciertos aprendizajes emocionales de cómo es el mundo, cómo son los demás, cómo estoy yo, cómo es la relación mía con los demás. Y en ese contexto, que ahora los gestálticos le llaman la visión existencial, se puede llamar la construcción implícita de mundo también, en ese contexto hay ciertos problemas que nosotros en nuestro modelo le vamos a llamar, siguiendo la terapia centrada en emociones, el core pain o dolor nuclear, como una herida relacional central, y en torno a esa herida una solución para prevenir esa herida. Entonces, en nuestra vida nos enfrentamos a ciertos problemas que nos generan ciertas heridas emocionales y relacionales. En este caso es el abandono profundo. En el otro caso era la culpa. Y ante eso, muchas veces aprendemos formas de resolverlo o de prevenirlo. Entonces, los problemas emocionales, las patologías, son una combinación de esas heridas que se repiten y se activan porque yo estoy viviendo las cosas de hoy con los modelos mentales implícitos, con los esquemas emocionales, con los aprendizajes emocionales que yo, valga la redundancia, aprendí en otro momento de mi vida. Ahora, por ejemplo, si es que me pongo tenso cuando alguien en posición de autoridad me reta, yo no estoy solo viviendo a ese jefe que me reta, yo estoy viviendo a mi padre que me pegaba, por ejemplo, y que aprendí que alguien en posición de autoridad que se enoja conmigo es un peligro terrible. Entonces todo mi cuerpo se congela y es irracional. Digo, ¿por qué si mi jefe no me ha hecho nada? Solo levanto un poquito la voz y no sé, si se enoja conmigo yo le saco la cresta. Pero yo no estoy reaccionando frente a eso, yo estoy reaccionando frente a mi aprendizaje emocional implícito de cómo es el mundo. Y se activa un mundo en que yo soy pequeñito y hay un otro que está en una posición de poder que me va a aplastar. Entonces esa es mi realidad implícita en ese momento. Y mi reacción, que es de parálisis o de agachar el moño y decir que sí a todo para evitar un enojo, mi reacción sintomática, problemática, es coherente con ese aprendizaje emocional de cómo es el mundo, cómo son los demás y qué puede pasar. Espero que se entienda que los síntomas y los problemas tienen que ver con esta construcción implícita del mundo. Y en esta construcción implícita del mundo, cuando estamos más enfermos, cuando estamos más alejados de la salud, estamos más desconectados de ciertos recursos, ciertas formas de ser, ciertas emociones, etc. Porque es peligroso. Entonces, por ejemplo, ante una situación de autoridad, yo me desconecto de mi propia fuerza. Porque es peligroso, porque en mi mente yo soy un niño chico contra un gigante. Si yo me conecto con mi fuerza y voy a pelear con el gigante me aplasta. Entonces tengo que desconectarme de mi fuerza. En el otro ejemplo, cuando yo logro algo, yo destaco, yo consigo algún éxito, yo no me siento bien como un adulto empoderado. Yo soy
en el caso de esta otra paciente, yo soy la hermana que ya teniéndolo todo, humilla a su pobrecita hermana. Yo estoy humillándola. Entonces no, yo no puedo ser tan malo. Yo no puedo ser tan malo. Me tengo que desconectar de mi orgullo sano. Me tengo que desconectar de mi capacidad de logro y de mi empuje por conseguir cosas. Porque esa cualidad mía, mi empuje por avanzar, por destacar, por desarrollarme, es mala. Es mala porque es dañina para mi hermana, me hace sentir culpable, me hace sentir mala persona. Entonces no, me desconecto de eso y yo siempre soy bajo perfil, siempre humilde. No puedo nunca tratar de destacar ante nadie. ¿Ya? Entonces, estos aprendizajes emocionales nos enseñan que hay cierta forma de ser buena o segura y otra que es peligrosa. Entonces yo trato de evitarla y cuando no la puedo evitar, caigo en angustia. Bueno, entonces con todo esto, volviendo a lo del inicio, perdemos flexibilidad, perdemos ajuste creativo y caemos en respuestas estereotipadas. Y básicamente de eso se trata la patología en general. ¿Ya? Igual recordemos que en base al video de la semana pasada, todo lo que hemos hablado hoy tiene que ver con este nivel como intermedio, en este eje vertical, porque hay otro tipo de neurosis o patología que tienen que ver con problemas más existenciales, falta de sentido, desconexión con algo trascendente, por ejemplo la neurosis noógena que describe Viktor Frankl. Y por otro lado, hay otro tipo de patología que no va a ser nuestro foco principal, que tiene que ver con déficit en la estructura, con no con ciertos aprendizajes emocionales de es peligroso conectarme con cierta emoción, no, sino que con que no logré desarrollar todos mis recursos psíquicos por problemas en el apego en general. Y eso vamos a tener otro espacio especial para ese tipo de problemas, pero en general nos vamos a centrar en este otro que tiene que ver con la polarización, la, los aspectos de mi ser que quedan en la sombra, que están como reprimidos o rechazados.